Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo a esta tercer clase que está programada para el día 9 de septiembre del corriente año 2020. En esta oportunidad vamos a dar desarrollo al capítulo 6 del contenido del programa de estudio, o la bolilla 6, que tiene que ver con la ley penal en el espacio. En cuanto a sus consideraciones previas, en cuanto al derecho penal internacional, concepto y contenidos, podemos señalar que el estudio de este tema tiende a desentrañar el interrogante acerca de dónde o en qué lugar debe aplicarse la ley penal de un Estado. Como principio rector, podemos sostener que la resolución del ámbito espacial de aplicación de la ley penal es el resultado de un conjunto de postulados jurídicos que marcan el límite de la validez de las leyes penales de una nación con relación al espacio. Por cierto que tal normativa debe imponerse hacia todas las infracciones que se cometan dentro de ese territorio con total prescindencia, ¿sí?, de si los delincuentes o las personas que delinquen son nacionales o extranjeros. Esto es así por cuanto a que las leyes no tienen efecto sino dentro, ¿sí?, del Estado del cual emanan o del cual se dictan las normas. Si la ley es expresión de la voluntad soberana del Estado, no puede extender sus efectos más allá de los límites que le marca la propia soberanía. Bajo este marco es que se concluye que la ley penal es territorial. No obstante esto, se presentan acontecimientos reales donde la ley penal de un Estado puede tener validez extraterritorial. En efecto, aquella no solo valdrá dentro del país que la promulgó o que la sancionó, sino que también puede ser empleada hacia infracciones cometidas fuera de sus límites, y estas excepciones tienen carácter jurídico y no doctrinario. Esta última explicación forman el contenido de lo que podemos denominar el derecho penal internacional, el cual termina siendo parte del derecho de aplicación del derecho penal, por cuanto a que tradicionalmente las reglas internas han sido calificadas como de derecho penal internacional cuando están constituidas precisamente por hechos delictivos que tienen cierta trascendencia internacional. En cuanto a su concepto, podemos decir que el derecho penal internacional es aquel que tiene en mira establecer la norma, jurisdicción y ley utilizable al comportamiento delictuoso de un individuo cuando éste altera o vulnera el orden jurídico de dos o más estados. En este sentido, conviene enfatizar que las normas establecidas en los códigos penales de cada nación no son justamente reglas de derecho penal internacional, sino más bien son disposiciones que regulan la explotación del derecho penal de un país respectivo, pero fruto de la relación que existe entre ellos es que aquellos cuerpos normativos tienen en consideración el lugar de comisión y los efectos que se producen del mismo. El derecho penal internacional entonces se nutre de los tratados y convenciones celebrados entre los diversos estados signatarios. Tras ellos resuelven su voluntad de castigar determinadas categorías de delitos que son tipificados de manera internacionalmente. Por ejemplo, los delitos de piratería, genocidio, tratas de blanca, entre otras. Bien, hasta aquí hemos apreciado cómo el derecho penal internacional nace y cómo va generando terreno día a día. Si esta materia apunta a la determinación del alcance espacial de la ley penal de cada Estado, debe tenerse en consideración la comisión de ciertos crímenes colectivos que suceden y repercuten en varios estados y que por lo tanto traen su correspondiente afectación a ellos como miembro de la comunidad internacional. Todo esto conlleva a la estimación de un derecho internacional penal que está constituido por hechos delictivos de estructura puramente internacional. Como les decía, por ejemplo, el delito de piratería, tratas de blanca, el narcotráfico inclusive. Tanto los individuos como los estados serán sujetos de derecho. Estos últimos también serán acreedores de responsabilidad a través de sus gobernantes en la medida en que individualmente se acredite también su culpabilidad. En cuanto a los principios relativos a la aplicación de la ley penal en el espacio, bajo este tema se estudia lo que es el ámbito de aplicación de la ley penal de cada Estado. Ello por cuanto a que la misma, fruto de la potestad estatal, tiene un espacio
en principio predeterminado. Por ejemplo, la ley penal argentina se aplica siempre en nuestro territorio todos los días y no en todo el mundo, sino en nuestro territorio. Dicho de otro modo, podemos decir también que la ley penal no tiene una validez universal y permanente. Consiguientemente, lo que siempre o lo que está presente o lo que deberá determinarse es a qué hechos le serán aplicadas las normas penales de una nación específica. Entonces, a los fines de dirimir estos tipos de conflictos que se presentan y que son concernientes precisamente a la aplicación espacial de la ley penal, podemos decir que la doctrina ha distinguido 4 principios. En primer lugar, tenemos un principio territorial. Esto significa que el Estado debe castigar todos los delitos cometidos dentro de su territorio. Esto equivale a sostener que la ley penal desarrolla su eficacia en el territorio de la nación que la dictó, excluyéndose así la explotación de una ley extranjera. Es decir, se trata de un criterio extremadamente rígido que expresa de parte del Estado una exagerada conciencia de su propia soberanía. El fundamento de este postulado, este principio, podríamos decir que descansa en que, siendo la potestad estatal de castigar una indiscutible manifestación de la soberanía de un Estado, también lo es en su imperio dentro del territorio que conforma esa unidad política. Es decir, sería inadmisible que una nación se desatendiera de la represión de hechos criminales ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y ellos quedaran impunes, si se quiere, o sujetos al juzgamiento por parte de un Estado extranjero. Esto es lo que hace el principio territorial. Un segundo principio es el principio real, el principio de la protección o de la defensa, también llamada objetiva. ¿Qué dice este principio? Que todo delito debe ser castigado por el país cuyos intereses jurídicos están en riesgo. Esto importa a que se practique la ley penal del Estado a que pertenece el sujeto pasivo del delito. Con otras palabras, este dogma conjetura que la persona se encuentra fuera del territorio donde obviamente la soberanía corresponde a otro Estado y en principio esa persona se haya sometida a la ley de ese otro Estado, aunque el hecho que allí cometa eventualmente no sea reprimido por la respectiva ley penal. Por consiguiente, este principio presupone en sí la extraterritorialidad de la ley penal. Un tercer principio es el principio personal o de la nacionalidad. Este principio significa o postula que todo hombre es seguido por su propio ordenamiento jurídico donde quiera que vaya. Cuando comete un delito, sea en el lugar que fuere, su Estado va a estar detrás para juzgarlo. Por lo tanto, la ley que ha de aplicarse sería la de la nación a la que pertenece el sujeto activo del delito, es decir, el delincuente. Si todo individuo llevaría consigo su propio estatuto penal personal y debería ser castigado conforme a él. Y un cuarto principio es el denominado principio universal o cosmopolita, también denominada Administración de Justicia Mundial. Este postulado lo que dice es que si la infracción penal es de carácter grave, esto es, que afecta a la moral universal, el delincuente será penado por el Estado que lo detuvo. Resulta obvio que este principio se contrapone, como vimos, con el de la territorialidad. Así, la ley penal de un Estado debiera encontrar aplicación aún fuera de su territorio siempre que el caso así lo requiera. En nuestro derecho positivo vigente, como en la mayoría de los ordenamientos comparados, la regla en sí es la territorialidad de la ley penal y frente a ella las demás pautas solo actúan como excepciones, las que buscan salvar las falencias que podrían derivarse de su consideración aislada. En cuanto al principio territorial, concepto de territorio, previo a todo resulta sano aprender que la ley penal es siempre estatal y por tanto territorial. Esto significa que resulta ser obligatoria dentro del territorio de un país. Este valor, este axioma, es común a todas las legislaciones modernas, es lo que se da en la modernidad, digamos. En lo que respecta a la República Argentina, la misma adopta el principio de la territorialidad, por medio del cual se aplica nuestro derecho penal al que ha cometido un hecho punible dentro del territorio. De esta manera podemos leer el artículo 1, inciso 1 del Código Penal, el cual dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Este código se aplicará, dice, por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina
o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Va de suyo entonces que esta norma no hace otra cosa que prever precisamente los límites para la implementación del derecho punitivo nacional con relación al espacio. Por otro lado, también tenemos al Tratado de Montevideo del año 1889, que consagra la misma cuestión para los estados que lo han ratificado, y dice al respecto su artículo primero: los crímenes o delitos, cualquiera que sea la nacionalidad del agente, de la víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las leyes de la nación en cuyo territorio jurisdiccional se produce. Esto alcanza, como vemos, a sostener que la ley penal del Estado sea eficaz hacia todos los delitos cometidos. Se descartan aquí las faltas o las contravenciones, puesto que el Código no legisla sobre ellas, en todo o en parte dentro de un territorio y en los lugares sometidos a su jurisdicción. De tal manera que la ley penal argentina rige en todo espacio del mundo donde la nación tenga el poder soberano de establecer y aplicar su derecho. En definitiva, para nuestro derecho penal, el territorio del país está compuesto por un lugar, la extensión de tierra, que comprende dentro de los límites materiales o artificiales internacionales de la República; por el mar territorial, que es la parte de mar que baña las costas de un país y sobre la que se extiende la soberanía de su ley, con excepción del paso inocente de navíos extranjeros, esto conforme artículo 3 de la ley 23.968. En nuestra nación ella llega hasta una distancia de 12 millas marinas, medidas desde la línea de las más bajas mareas, a excepción de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirá desde la línea que une los cabos que forman su boca. La milla marina es una milla náutica internacional y que equivale, podemos decir, a 1,852 metros. También está comprendido el subsuelo del territorio físico, el que comprende tierras y aguas jurisdiccionales, esto es, debajo de la capa de la tierra. El artículo 2 de la ley 16.094 regula sobre el subsuelo de zonas submarinas. En tal sentido, dice que la soberanía de la nación argentina se extiende asimismo, dice, al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas supraadyacentes permita la explotación de los recursos naturales de dicha zona. El subsuelo comprende la plataforma continental, que abarca tanto el lecho como el subsuelo de las áreas submarinas, que se extienden desde el fin de la superficie de tierra hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 millas marinas a contar desde la línea de base establecidas por el artículo primero de la ley 23.968. También tenemos al espacio aéreo, el que cubre el territorio físico del mar territorial. En este sentido hay que tener presente la Convención de París del año 1919. Las partes contratantes reconocieron en dicho convenio que cada Estado posee soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que está sobre su territorio y sus aguas territoriales. Nuestro país adhirió a esa convención mediante la ley 12.152. Por su parte, las naves públicas y las naves privadas, como las de guerra, las afectadas al servicio público del país en el desempeño de misiones diplomáticas o científicas; por su parte, las naves privadas, las mercantes, las naves deportivas, las de recreación, las de pesca. En este sentido, los barcos oficiales de un Estado son lugares en los que de una manera absoluta impera la soberanía del país a que pertenecen, sean que esos barcos se encuentren en alta mar, en aguas territoriales o en puerto de otra nación. Receptan lo que es la denominada ley de su pabellón. Las naves privadas, en cuanto se encuentran en alta mar, son consideradas también como una prolongación del territorio del Estado a que su bandera pertenece. En aguas territoriales o en puerto de un Estado que no sea el de su bandera están sometidas a la ley del país a que pertenecen las aguas de los puertos. Y por último también tenemos a las aeronaves. En cuanto a las aeronaves públicas, nacionales o extranjeras, se mantiene el principio de la ley del pabellón. Aquí podemos ver el Código Aeronáutico en su artículo 201. Los delitos cometidos a bordo de aeronaves privadas argentinas sobre territorio nacional, aguas jurisdiccionales o donde ningún Estado ejerza soberanía se rige por las leyes argentinas y serán juzgadas por los tribunales nacionales. En el caso de la aeronave privada argentina que sobrevuele el territorio
extranjero se establece la jurisdicción argentina solo si se lesiona un interés legítimo del Estado argentino, esto tiene que ver con el principio real, o de personas domiciliadas en él, o del primer aterrizaje en la República posterior al delito. Esto siempre y cuando no mediare, en este caso, extradición. Esta es la posición de Soler. Es decir, con todo lo expuesto hasta aquí, pasamos ahora a considerar qué se entiende por lugares sometidos a la jurisdicción de la nación. Toda vez que la legislación vigente, esto es el artículo 1, inciso primero del Código Penal, adopta un concepto jurídico de territorio, comprensivo tanto del territorio argentino propiamente dicho, esto es territorio físico, como de los lugares sometidos a la jurisdicción nacional. Consecuentemente, entonces, aquel término debe interpretarse como aquellos sectores que, estando fuera de los límites del país, están bajo el pabellón nacional, como es el caso que ya hemos analizado, el de las naves y aeronaves argentinas públicas o privadas. Por último, podemos decir que quedan fuera del concepto de territorio las sedes de las embajadas o legislaciones diplomáticas, sean de las argentinas en el extranjero o las de otros países en nuestro país, sea en Argentina. Por ello, si son parte de los lugares sometidos a la jurisdicción nacional, por lo tanto se aplica allí nuestra ley penal a los hechos allí cometidos, en razón de la necesidad de resguardo de la función diplomática y particularmente la independencia de dicha función frente a los estados extranjeros. Bien, ahora vamos a ver lo que vamos a conectar. Bien, vamos a continuar con principios extraterritoriales. Los postulados que hemos analizado, que vamos a analizar a continuación, justifican de alguna manera la aplicación del derecho penal nacional a delitos ejecutados fuera del territorio de un Estado. Una importantísima cuota de naciones adhieren a estos principios extraterritoriales. Esto como complemento del primero que hemos examinado anteriormente. Su fundamento estriba en que tras sus materializaciones ellos resguardan mejor sus bienes jurídicos y en cuya protección están particularmente interesados. Veamos ahora de cuáles se tratan, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el principio real de la protección de la defensa, que ya algo dijimos. En este sentido adquiere esta denominación el que establece la competencia de un país para el ejercicio de sus derechos represivos conforme sea nacional el interés vulnerado por el ilícito. Por ejemplo, la falsificación de monedas cometida fuera de los límites de un Estado y por lo tanto afecta el interés del país cuya moneda se falsifica. Este es un claro ejemplo. En otras palabras, se aplica cuando un delito cometido en el extranjero produce efecto en la nación. El artículo 1, inciso 1 del Código Penal establece su explotación para los delitos cuyos efectos, dice, deban producirse en el territorio de la nación argentina. De su letra podemos deducir la hipótesis de emplear nuestras disposiciones penales hacia delitos cometidos por nacionales o extranjeros fuera de los límites del territorio o de los lugares sometidos a su jurisdicción, pero cuyos efectos deban producirse en ellos. Cuando el Código habla de efectos, no está haciendo referencia al resultado del delito, es decir, en un homicidio la muerte misma como resultado. Va de suyo que si esto se produce en el país, el delito debe entenderse cometido en territorio nacional y por ende aplicable el principio general de la territorialidad. Lo que se requiere es que la infracción haya sido cometida en el extranjero, pero que sus efectos repercutan en el Estado argentino. Por ejemplo, que por vía de exhorto diplomático, supongamos un sujeto preste declaración testimonial en Rusia y allí mienta al deponer su testimonio y bueno, el comportamiento delictivo se produce afuera del territorio nacional, pero sus efectos van a repercutir directamente aquí en el Estado nacional, toda vez que el bien jurídico protegido se encuentra precisamente en el territorio nacional. Bien, lo hasta aquí sostenido se complementa con lo previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Código Penal cuando establece: este código se aplicará a los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. Bien, en esta norma quedan comprendidos entonces los comportamientos delictivos cometidos por funcionarios del país en el desempeño de su cargo y en cuanto guarden relación con este. Por ejemplo, falsificar documentos consulares
o realizar la conducta del cohecho, entre otros, ¿no? En otras palabras, el soporte de la extraterritorialidad en este supuesto está dado por el vínculo que el desempeño del cargo establece entre el delito y la soberanía de la nación, la cual resulta protegida en su actuación funcional. Consiguientemente, resulta esencial entonces que los delitos se cometan durante el desempeño del cargo, caso contrario no se aplica la jurisdicción originaria. Es decir, tales actos afectan a nuestra nación porque precisamente provocan violaciones de los deberes impuestos al funcionario público. En cambio, si se trata de delitos comunes, estos quedan sometidos a los principios del derecho internacional, no siendo aplicable en este caso la ley argentina. Un segundo principio tiene que ver con el principio personal o de la nacionalidad, que también ya algo dijimos, denominado derecho penal por representación. Este principio consiste en que la ley penal de un Estado se aplica a todos sus nacionales, sea que el delito se haya cometido en cualquier lugar del mundo y sea que se trate de cualquier delito. Por esta razón, la ley penal sigue al nacional que ha delinquido o sufrido un delito, cualquiera sea el país en que se halle. Este principio es gozado en el país a modo de excepción, pues la nacionalidad de delincuente solo tiene incidencia en materia de extradición, que ya vamos a ver más adelante, y solo para el caso de que ésta no se haya concedido, ¿sí?, la extradición, es que el argentino que haya cometido una infracción en el extranjero deberá ser juzgado bajo imperio de la ley argentina. A esto se le llama derecho penal por representación, salvo, claro está, que específicos tratados celebrados con potencias extranjeras dispusieran lo contrario, no esta es la excepción. El fundamento de esta creencia tiene su arraigo en evitar la impunidad del nacional que, habiendo delinquido en el extranjero, se refugia en su país, pues las leyes de extradición resultan en principio contrarias a su entrega. Y por último, el principio universal o cosmopolita o de la justicia mundial. Bien, la teoría de la jurisdicción internacional encuentra su razón de ser en la necesidad de otorgar protección a bienes jurídicos que pertenecen a la comunidad internacional entera. Consecuentemente, este principio universal entiende que determinada especie de delito, por el solo hecho de presentarse, finalizan lesionando un orden jurídico que traspasa los límites y atenta contra los bienes y valores reconocidos en todos los pueblos, razón por la cual a todos y a cada uno de ellos les corresponde eventualmente su castigo, cualquiera fuera el lugar en que se cometiere. Es decir, este valor, este axioma es aplicado por nosotros en materia de extradición, puesto que la nación está obligada a prestar auxilio en el perseguimiento y castigo de las llamadas infracciones internacionales, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, la piratería aérea, entre otros. Y por último, mencionamos en que el actual artículo 50 del Código Penal se computa a los efectos del Instituto de la Residencia, precisamente la sentencia recaída en el extranjero, y además por imperio de los artículos 4 y 5 del Tratado de Montevideo del año 1889, se aplica a modo de excepción la ley argentina. Bien, bueno, hasta aquí esta clase. En la clase siguiente vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla 6. Vamos a ver lo que es el punto lugar de comisión del delito, el punto 4 de la ley de la bolilla 6. Muchas gracias.